Dios les bendiga. Amén. Servimos a un Dios poderoso, todopoderoso, un Salvador suficiente, un Espíritu Santo que lo llena todo en todo. Entonces a Él sea la gloria. Reconociendo esto y conociendo estas cosas, podemos nosotros saber a quién servimos, saber lo que estamos haciendo cuando venimos a este lugar, a adorarle, cuando servimos fuera de este lugar, cuando hacemos las cosas que hacemos. En esta mañana vamos a estar en Marcos 14, 1 al 9. Jesús es ungido. Cuando lo tengan, lo leemos en pie. Marcos 14, del 1 al 9. Entiendo que va a estar en la pantalla también. ¿Sí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos aplicarla, que podamos aprender, Señor, lo que tú nos traes a través de ella, y sobre todo que vivamos esta palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estado siendo exhortados a velar, a estar preparados para la segunda venida de Jesús, porque cuando Él regrese, Él pedirá cuentas a todos y juzgará todo aquello que hicimos con lo que nos fue dado por gracia. Es un resumen de lo que ha estado ocurriendo en los capítulos anteriores, y durante el sermón o el tiempo de Jesús en el Monte de los Olivos, días antes de su entrega, de su muerte, él había estado con sus discípulos, había estado instruyéndoles de las cosas que vendrían luego de ese tiempo que iban a estar juntos. Y a pregunta de los discípulos, él le aclara sobre los acontecimientos que iban a ocurrir. Especialmente ellos estaban deseosos de saber cuándo sería el fin, cuándo Él volvería, cuándo todas esas cosas pasarían. Pero ellos tenían que pasar por este proceso, ¿verdad? Por este tiempo. Y el próximo evento que se acercaba a ellos era la muerte y crucifixión de Jesús. Así que Él estaba en esos últimos días. Estamos hablando día miércoles. Y recordemos que todavía los falsos religiosos todavía lo estaban persiguiendo. Y eso era algo que era necesario, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para salvar, para rescatar, Él tenía que morir, ¿verdad?
Él tenía que pagar por la condenación que estaba sobre nosotros. Y ellos tenían que estar preparados, reconociendo esa misión de Jesús y sabiendo que eso tenía que ocurrir. Hoy veremos los contrastes de las reacciones a ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento de saber que Jesús se iba a entregar o se estaba entregando por todos los pecadores, ¿verdad? Que iban a ser salvos. Reacciones que pueden ir en contra o a favor, ¿verdad? De lo que Jesús iba a hacer, sabiendo que había hipocresía de algunos, de los falsos religiosos, de aquellos que tenían una relación con Jesús porque les convenía, más por conveniencia, revelando lo que verdaderamente había en su corazón, y otros que verdaderamente lo reconocían y lo adoraban como el Mesías que ellos estaban esperando. Los fieles aman y adoran a Jesús sobre las cosas, sobre todas las cosas, porque reconocen que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Esos, ¿verdad?, tienen un corazón que es del Señor. Y por Él y para Él entonces viven, entonces adoran, entonces hacen todas las cosas. Por eso Jesús fue condenado por los que no reconocen eso, por los que no están de acuerdo con la obra de la forma que Jesús la estaba haciendo, ¿verdad? Porque ellos querían un Mesías diferente, un rey que pudiera crear guerras y ganar y servir como un gran rey en la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver esos contrastes en la lectura en tres áreas, ¿verdad? Primero, el que rechaza a Jesús lo condena. El que reconoce a Jesús le adora, y el que le adora genuinamente es bendecido. Lo primero que vemos en el versículo 1, es del 1 al 2, es los días previos a la crucifixión, donde los que lo perseguían, estos falsos religiosos, querían evitar que él terminara su trabajo aquí en la tierra, porque ellos no lo reconocían como el Mesías. El versículo 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos tenían un plan malvado de arrestar a Jesús, de acusarle, de formularle cargos para que entonces fuera condenado. De esa manera los gobernantes podían tener el acceso a eliminarlo del panorama, ¿verdad?, a condenarlo. Y el problema era que estaban en un tiempo de celebración, en un tiempo donde la gente venía anualmente a celebrar la Pascua, ¿verdad? Era las fiestas que había en ese tiempo. La fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de los judíos. Era la conmemoración de la liberación que Dios hizo a su pueblo de Egipto, de la mano de los egipcios, y la preservación de ese pueblo por parte del ángel, cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los egipcios, y ellos, mediante la instrucción que Dios le había dado de pintaran los dinteles, los marcos de las puertas con sangre, pudieron escapar de ese juicio porque estaban sellados, ¿verdad?, por la sangre del Cordero. Esa era la fiesta que estaba por ocurrir, y era por donde mucha gente llegaba al lugar, y Dios les instruyó que esa fiesta se celebrase cada año para que conmemoraran esa liberación. Y ese tumulto de gente en la ciudad no era un buen momento para arrestar a Jesús, no era un buen momento para causar una revuelta, un motín, una desobediencia civil, si pudiéramos decir, de toda esa gente. Pero ellos querían arrestarlo, ellos querían acusarlo, ellos querían hacer algo, porque su corazón estaba entenebrecido, su corazón buscaba su propio bien, sus propios intereses. Porque el que no reconoce al Salvador, entonces busca proveerse a sí mismo, ¿verdad? El que no reconoce su limitación, su necesidad de un Salvador, de un Mesías, de uno que pague
de uno que sustituya la condenación de su pecado, entonces no reconoce a Jesús, no reconoce al Salvador. Porque siendo nosotros destituidos de la gracia de Dios, dependemos totalmente del sacrificio de Jesús para recibir ese regalo de salvación. Si no podemos reconocer eso, si no podemos aceptar esto, no vamos a poder entonces saber o reconocer realmente quién es Jesús, quién es el Salvador, quién es el Hijo de Dios. Y precisamente tenía que ocurrir lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Era parte del plan de Dios dejar que ellos lo acusaran y que ellos mismos lo llevaran a la muerte, sabiendo que Dios siempre estuvo en control de todas estas cosas, ¿verdad? Había que hacer un sacrificio para perdón de pecados, había que hacer un sacrificio para redimir a su pueblo. Y el único que podía hacerlo era Cristo, el único que podía hacerlo era Jesús. Y a través de esos enemigos, el Señor fue llevado a la cruz para cumplir con ese plan de Dios. Y el que rechaza a Jesús vive en condenación, porque solamente por la gracia y por la misericordia de Dios somos perdonados y salvos por condenación. Entonces, el que está en condenación no vela. El que está en condenación no espera a Jesús. El que está en condenación no espera el regreso de Jesús, no se humilla, no sirve, no obedece, no se distingue de los enemigos de Jesús. Actúa igual que los enemigos que vemos aquí en la palabra. Por eso su fin es el juicio eterno de condenación. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. El que no conoce, el que no le conoce, el que no le reconoce, y no es transformado por el Espíritu Santo, va a ser condenado por el pecado. Va a ser condenado por su propio mal. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no ser como aquellos que se dejaron dominar del pecado, como aquellos que les gustaba ser más servidos que obedecer y servir al Señor. Lo que se espera de un cristiano es lo opuesto. Que reconozcamos verdaderamente al Señor, que le adoremos en todo, porque somos sus siervos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, si realmente somos siervos del Señor, si realmente conocemos y reconocemos quién es Jesús, para que podamos amarle, para que podamos servirle, para que lo que hagamos lo hagamos de corazón y no buscando nuestro propio bien. Lo segundo que vemos es que el que reconoce a Jesús le adora. Ahora el pasaje nos lleva a lo contrario. No aquellos falsos que buscaban a Jesús para hacer mal contra él, sino una escena de la verdadera reacción de un alma que reconoce y adora al Señor. El versículo 3 de Mateo 14 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Jesús estaba en la casa de este Simón, le llamaban el leproso. Podemos decir que ese leproso tenía que haber estado ya curado, ¿verdad? Porque no se podía compartir con los leprosos, y probablemente era uno de aquellos que Jesús había sanado y que lo había invitado a la cena a su casa con sus discípulos, y ahí también estaba Lázaro y sus hermanas Marta y María, que eran inseparables de Jesús, ¿verdad? Siempre estaban con él, eran sus amigos, y aclara el pasaje paralelo de Juan, para que podamos ver también otra perspectiva. En Juan 12, 1 al 3, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Ahora vemos
otra perspectiva. Lázaro estaba allí y reconocemos que Lázaro había sido resucitado días antes o un tiempo antes por el Señor, y él y sus hermanas, ¿verdad? Eran de los que siempre estaban en estrecha relación, en estrecha comunión con él, y sabían ellos lo que había sido estar separados por esa muerte de Lázaro. Pero aún la reacción más fuerte era sabiendo quién era Jesús. O sea, no era tanto por lo que Jesús había hecho con Lázaro, sino que reconocían verdaderamente quién era Jesús, que Él era el Mesías, que los amaba profundamente, el que iba a morir por ellos, el que ellos esperaban que hiciera esa obra de redención. Entonces, María reconoce lo que iba a suceder. María está entendiendo que Jesús lo que hace es despidiéndose, es diciendo: pronto me voy. Jesús iba a ser entregado y moriría y serían separados. Y ella lo que hace es que, llena de humildad, de reverencia, con un profundo sentimiento de honrar, de verdad, de un deseo de honrar a Jesús, busca lo más costoso que tenía, que podía haber en ese lugar, para ungir a Jesús. Algo que sorprendió a los invitados, algo que probablemente nadie esperaba, ¿verdad? Fue un acto de inmenso amor, de adoración. Pero a María no le preocupó el costo del perfume, ni cómo reaccionar a los demás. Simplemente actuó con el corazón de un adorador, ¿verdad? De una adoradora, que no miraba el costo de lo que iba a hacer, sino a quién iba a darle aquello que era tan valioso. Actuó para expresar esa honra, esa adoración al Señor, ungiéndolo con ese perfume tan costoso. Ungir es sellar con óleo sagrado, con aceite, ¿verdad? Era una práctica que se hacía para denotar el carácter de dignidad, cuando se quería exaltar una persona haciéndolo digno, ¿verdad? Por su carácter especial, se sellaba o se ungía con aceite. Normalmente se le echaba un poco de aceite en la cabeza, pero ella le echó todo el pote, y no fue de aceite, fue de perfume. Y se habla de que este perfume era puro. Ya los perfumes no vienen puros, ahora lo que viene son gotitas, ¿verdad? De lo que es, y le echan otras cosas. Pero valía una fortuna, una fortuna. Pero ¿quién más digno de Jesús de recibir lo mejor? ¿Quién más digno de Jesús que merecer ese perfume y mucho más? ¿O es un desperdicio? Claro que Jesús lo merece. Él es el Dios encarnado, Él es el Mesías, Él es el Salvador. El más caro de lo que pudiéramos tener aquí no es suficiente para honrarle como Él merece. María lo reconoció y quiso darlo al Señor. Por eso no le echó unas gotitas. Por eso no dijo: déjame coger un poquito y echárselo al Señor porque no se me acabe. Quiso darle lo mejor. Y no solo lo mejor, le dio todo. Porque Jesús es digno de toda oración. El costo de ese perfume se calcula en 300 denarios, como hemos leído. Y para ese tiempo 300 denarios daban para pagarle a una persona por un año, el salario de trabajo de un obrero por un año. Y dice que ese perfume era tan puro que llenó la casa de olor, llenó el lugar. Podemos preguntarnos entonces, si ella, sabiendo y reconociendo quién era Jesús, entregó tanto valor, algo de tanto valor al Señor, se desprendió de tal forma, ¿cuánto estoy dispuesto yo a invertir en la adoración al Señor? ¿Cuánto yo puedo dar de lo que yo he recibido para que el Señor sea adorado, para que el Señor sea honrado, para que Él entienda que yo lo reconozco como lo más importante en mi vida? En la medida que racionemos lo que le damos en adoración al Señor, así será nuestro amor y nuestra entrega a Él.
Si le echamos la mitad del pote, pues entonces no adoramos en espíritu y verdad. No adoramos en total adoración al Señor. María derramó su corazón en gratitud y devoción porque reconocía quién estaba ante ella, que era el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces se rindió a sus pies en agradecimiento y en un acto de adoración al Señor que no tiene precio. Miren, ese pote no era pequeño, porque se lo echó en la cabeza y dice que enjugaba con sus cabellos sus pies, así que lo cubrió completo con ese perfume y reconocemos que no importa el costo del perfume, sino es la acción que ella tuvo, ¿verdad?, en adorarle con lo mejor y lo más preciado en este mundo, que en ese momento para ella era ese perfume. Pero no todos estaban de acuerdo con esa ofrenda. Por supuesto, cuando se trata de dinero, cuando se trata de valores, cuando se trata de lo material, siempre habrá discrepancia. Siempre habrá alguien que encuentre una necesidad mayor para las cosas de este mundo. Porque cuando lo material está por encima del dador de todas las cosas, no hay adoración verdadera ni reconocimiento de esa soberanía del Señor. ¿Cuánto merece recibir el Señor? ¿Cuánto es suficiente? Y no es cantidad de dinero, no es cosas materiales, sino es cuánto es suficiente para reconocerle y adorarle. Cuando consideramos las cosas de este mundo, cuando consideramos más las cosas de este mundo, ya el Señor no es nuestra prioridad. Pasa a ser algo secundario, algo que sí tengo que hacer, pero primero esto, primero yo, primero mi familia, primero mis hijos, primero esto, primero aquello, mi casa, lo que sea, primero mi salud, primero descansar un poquito más, primero hacer menos porque otro puede hacer por mí. Y eso ocurrió con algunos de los que estaban ahí en la cena. En el versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Miren el valor que le estaban dando al perfume sobre Jesús. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, la acusaban de desperdiciar aquello valioso que ellos tenían, ¿verdad? O que había. Lo primero que pensaron fue en el valor de la ofrenda y no tanto en el hecho de que si verdaderamente Jesús merecía esa ofrenda, sino en cuánto se desperdició. En el pasaje de Juan vemos un personaje que se caracteriza por ser muy dado a lo material. Un personaje conocido, se llama Judas Iscariote. Juan 12:4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Miren qué resumen tenía. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora entendemos de dónde vino el comentario, de dónde vino la crítica, porque era el mismo que le iba a entregar más tarde. Fue el incitador de las quejas, el que contagió con su idea a los demás de que quizás no estaban tan firmes en sus convicciones de que verdaderamente Jesús era el Mesías o que verdaderamente Jesús, estando allí, necesitaba ser adorado y ser reconocido como lo reconoció ella. Quizás no estaban tan firmes. Porque cuando no estamos entregados por completo al servicio y a la adoración al Señor, podemos caer en el error de cuestionar al Señor si verdaderamente Él está haciendo lo que tiene que hacer. Señor, ¿por qué dejaste que pasara estas cosas? Señor, ¿por qué hiciste esto? Esto debió haber sido de esta otra forma. Cuestionamos. Judas tenía otra prioridad. Él mismo, su bienestar, su yo, su apego material, ese es su tesoro. Ahí estaba su corazón.
Por eso cuestiona, ¿por qué lo desperdició? Justifica su interés, servía para venderlo y sacar dinero a los pobres. ¿Y ustedes saben dónde se ponía el dinero que se sacaba para los pobres? En el bulto que tenía Judas y que él lo cuidaba. Probablemente muchos de los que apoyaron la crítica de Judas no tenían idea de quién era Judas y a quién realmente estaba ungiendo esa mujer. Recordemos que para Judas Jesús valía solamente 30 monedas de plata. Ese era el valor para Judas. No valía 300 denarios que valía el pote de perfume. Su prioridad no era Jesús, era lo material, era lo que le convenía. Y su propuesta, ¿por qué desperdicias ese dinero en Jesús? Esa era la propuesta que estaba llevándole a ellos. Y crea la duda, ¿qué importa más? ¿La adoración a Dios o alimentar a los que tienen hambre? Entonces yo digo eso fuera de contexto. Y muchos van a decir, pero ahora sí, espérate, los que tienen hambre van primero. No debemos gastar dinero en adorar al Señor. Debemos darle comida a la gente. Pero no se trata de eso. Aquí estamos hablando de la dignidad y el valor que tiene el Señor sobre todas las cosas. Porque Él es quien provee para que podamos hacer esas obras de gracia que incluyen alimentar a los pobres. Esas personas que el Señor nos ha puesto para ayudar, Él también nos provee para hacerlo. Y recordemos que las obras no pueden estar por encima de la adoración. Porque aún teniendo ese poco dinero para el desperdicio, para ayudar y como ellos dicen para desperdiciar, ese dinero se iba a acabar. Reconocemos que no es por obras, no son las obras la prioridad, es la adoración, nuestra dependencia total al Señor, a la voluntad de Él, que nos lleva a entender que a veces ponemos límites a nuestra adoración queriendo hacer obras para que otros, ¿verdad?, puedan ver lo que hacemos, para que podamos hacer riqueza o hacer cosas que otras personas se beneficien y hasta nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto dar lo más valioso que tenemos si ya hemos dado nuestro corazón a Él? Si verdaderamente nos hemos entregado a Cristo, si verdaderamente somos sus siervos, si somos sus discípulos, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de lo más valioso que tenemos? Y quizás alguien me pueda preguntar, pero entonces, ¿qué es lo más valioso? Yo te puedo decir un ejemplo. El tiempo. Es lo menos que queremos sacrificar para el Señor. El tiempo es lo menos que queremos sacrificar para el Señor. Y hermanos, el tiempo se ha convertido en algo muy valioso en este tiempo. Ponemos actividades cada minuto en nuestros calendarios, en nuestra agenda. Todo el tiempo hay algo que hacer. Todo el tiempo hay algo que ver. Todo el tiempo hay algo que ir, algo que hacer. Entonces el tiempo tiene un alto valor hoy día. Es prioridad. Es prioridad usar bien el tiempo. No lo puedo desperdiciar en el Señor. No lo puedo desperdiciar yendo al culto. No lo puedo desperdiciar porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer, porque tengo que darle comida a la gente allá. ¿Es prioridad el Señor o no es prioridad el Señor? Habrá tiempo para todas las cosas cuando el Señor es prioridad. Habrá tiempo para hacer todas las obras que las hacemos para Él y por Él. Entonces, si no es prioridad, ¿para quién estamos haciendo la obra? Es para nosotros, es para servirnos, para que nos vean o para sentirnos bien con nosotros mismos. El tiempo es del Señor. Él organizará nuestra agenda para que podamos hacer esas obras necesarias para adorarle de la misma manera.
Él sabe que yo le amo, no tengo por qué estar tanto tiempo en la iglesia, tanto en cultos, en oraciones. Lo que hay que hacer es actuar, es hacer obras con la gente, que nos vean haciendo, que la iglesia se vea en la comunidad, que nos reconozcan como el que ayudamos a la gente del pueblo. Y yo he escuchado eso tanto. Entonces tenemos que suspender los cultos porque el único día que vienen a la iglesia es el día del culto. Entonces, ¿cómo vamos a salir a hacer algo? Si cuando queremos hacer algo no estamos. Entonces, tenemos que sacrificarnos nosotros mismos, sacrificar nuestro tiempo, porque si no nos vamos a convertir en los mismos fariseos, en los legalistas, y sobre todo vamos a estar pecando. No estamos aquí para quitarle la gloria al Señor, no estamos aquí para actuar por nuestra voluntad, por lo que yo creo, por lo que a mí me parece, por lo que debería ser, no, por lo que Dios pide, por lo que el Señor necesita, por lo que el Señor nos pide a nosotros, no que necesita, sino lo que exige de nosotros. Estamos para exaltarle, para reconocerle y para honrarle, precisamente dándole prioridad al Señor en el uso del tiempo. Y podemos usar otros ejemplos, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha permitido hacer, los títulos que hemos recibido, todas las cosas que somos. Que Él sea la prioridad para esas cosas. Que Él tenga las primicias de lo mejor de nosotros. La respuesta de Jesús a estos que estimaron más el valor del perfume que el de Él mismo fue la revelación de las verdaderas intenciones de Judas, ¿verdad? Y en el versículo 6 de Juan 12 dice, pero dijo esto porque se cuidara, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esa era la verdadera razón de que Judas puso duda en los demás. Él tenía sus prioridades claras. No era para ayudar a los pobres, sino para robárselo. Era para servirse. Su prioridad era lo material, era su bienestar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Cristo tu prioridad? La motivación de agradecimiento de María nos dice que su prioridad era Él, era Jesús. Simboliza lo que significa adorar con sinceridad, con todo lo que tenía, con todo lo que podía, porque una mujer no estaba autorizada a estar haciendo nada ahí. Eran los discípulos los que estaban allí en la mesa. Las mujeres no tenían que estar haciendo eso allí. Y ella hizo este acto de adoración al Señor en un momento que tal vez otros dirían que fue imprudente o como fuera, pero ella sabía que no quedaba tiempo. Ella reconocía la misión de Jesús. Y una adoración sin límites no mira cuándo el Señor debe ser adorado, porque Él debe ser adorado en todo momento. Y cuando reconocemos quién es Jesús, le vamos a adorar con todo nuestro ser, con todos nuestros recursos y con todo lo que Él merece. El que rechaza a Jesús está condenando a Jesús, como hicieron aquellos. El que reconoce a Jesús le adora en espíritu y verdad. Lo tercero que vemos es que el que le adora genuinamente es bendecido. Una vez María entendió que Jesús era digno de toda honra y que iba a morir pronto, no limitó su adoración, a pesar de las quejas, a pesar de las protestas de los interesados en ese valor, de esas cosas materiales. Versículo 6 dice, dejadla, ¿por qué la molestas? Dijo Jesús, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús corrigió a los que se ponían a esto, ¿verdad? Dejadla, buena obra me ha hecho, ella está haciéndolo bien. Eso es lo que yo espero de ustedes. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No fue un desperdicio, fue un acto de adoración. Ayudar a los necesitados es una buena obra que tenemos que hacer, pero debemos
Y debemos perseverar en esto, ¿verdad? No es que no lo hagamos, porque cuando ponemos a Cristo como prioridad, eso va a ser parte de nuestra adoración a Él. Y lo que le dice es que tendrían otras oportunidades para ayudar a los pobres, pero que Él no le quedaba mucho tiempo allí. Él era su prioridad en ese momento. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Antes que ayudar a otros, el Señor nos manda a buscar su reino y su justicia. Dios es la prioridad, su comunión, su llenura, su soberanía sobre nosotros, de manera que podamos dar y ayudar de lo que recibimos de Él, de esa relación, poniendo como prioridad al Señor, adorándole, reconociéndolo primero, podemos entonces dar a otros. Ella lo hizo porque ella lo hizo porque sabía que pronto no estaría con ellos. Por eso ella hizo lo que pudo, ¿verdad? Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Miren cómo va revelando Jesús. Ya ella estaba haciendo lo que normalmente hacían después de que se morían la gente, ¿verdad? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. María parecía tener ese entendimiento de lo que Jesús estaba diciendo, de que pronto iba a morir. Por eso ella quiso demostrarle ese amor, ungiéndolo en vida, dándole el mayor homenaje a Jesús antes de su muerte, algo que no iba a poder hacer después. Y Jesús lo sabía, Él conocía su corazón, por eso dice dejarla, ella lo está haciendo bien. Resaltó ese acto, dejándola como ejemplo máximo de la adoración ante nosotros y ante todas las generaciones que han conocido este acto de sacrificio y de adoración por amor a Cristo, modelándonos ese amor, porque todo el que lee el Evangelio y recibe el Evangelio conoce del relato de esta mujer. Para siempre estará reconocida por el Señor, porque fue de bendición para ella adorarle con todo lo que tenían. Cuando Jesús murió y fue entregado, las mujeres madrugaron para ir a ungir el cadáver de Jesús. Si recuerdan ese relato, pues miren, ya María lo había hecho antes. Se adelantó a esas mujeres con lo más costoso que tenía, ¿verdad? Con lo único que tenía. Un sacrificio que fue recibido y reconocido por Jesús. Jesús estaba aceptando este sacrificio y este acto de amor a Él. Y le dijo, ¿verdad? Ha hecho un buen trabajo por mí. Nuestro propósito es adorar a Dios y ser aceptados por Él. Quisiéramos nosotros que Él nos dijera, dejarlos que lo están haciendo bien. Buen siervo, buena adoración estás dándome. Quiera Dios que podamos tener la capacidad de tener esa sensibilidad para poner a Dios, para poner a Jesús primero en nuestras vidas y tener esa comunión con Él, reconociendo que Él es nuestra razón de existir, que Él es nuestra razón de hacer todo para su gloria y esperar que mi fuerza, mi motivación es en su gran misericordia, reconozcamos que Él tuvo esa gracia, ¿verdad?, de evitar que esa condenación la pagara yo y la pagó Él por mí, y su regalo de perdonarme todos los pecados a cambio de que yo lo adore, de que yo me entregue, de que yo le sirva. Ese es suficiente motivo para rendirme, para humillarme, para entregarle y servirle en sacrificio vivo y agradable como Él merece, como Él debe ser adorado y alabado. Entonces, Él o merece
Él lo espera, Él lo reconoce bendiciéndonos. Porque el que adora al Señor es bendecido por Él. Y no lo hacemos por su bendición, lo hacemos porque Él merece nuestra adoración. Y aún así Él nos respalda, aún así Él es fiel con nosotros, aún así Él va con nosotros en las obras que hacemos. Aún así Él pone los recursos para hacer las obras que tenemos que hacer. Nos envía a hacer y nos equipa y nos suple con lo que necesitamos. Toda obra es necesaria hacerla con la única prioridad de obedecer nuestra responsabilidad de servicio al Señor y a nuestro prójimo, por supuesto, para la gloria y honra de nuestro Señor. Siempre vamos a tener tiempo de hacer obras, pero el tiempo de adoración al Señor es sagrado. El tiempo de adoración al Señor es de Él. Cuando lo hacemos, habrá tiempo para servir a otros. Ahora la pregunta es, ¿para quién haces lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién queremos dinero? ¿Para quién queremos vender lo valioso para tener dinero? ¿Para quién o para qué? Seremos bendecidos cuando lo hacemos para Él. Adorar verdaderamente al Señor conlleva convicción, conlleva sacrificio, negarse a uno mismo para ser siervo que vive para su gloria. ¿Cuánto amas al Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuánto amo al Señor? Si estoy dispuesto a dar lo más valioso de mí para Él. Tu obediencia, tu tiempo, tu compromiso, tus recursos, tus dones, tus talentos están presentados al Señor en sacrificio cada día, velando por el regreso de Él, cuando Él venga y te pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con aquello que puse en tu mano para que lo invirtieras? ¿Estás dispuesto a dar eso que tú valoras tanto? ¿Cuánto es suficiente dar para adorar al Señor? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Padre, que lo que has hablado en nuestros corazones, Señor, sea como una espada que sale de la forja caliente, Señor, y que cauterice todo aquello, Señor, que no te agrada, Padre. Que corte todo aquello que no es, todo aquello que estorba, Padre, tu adoración, para que podamos ser siervos fieles, siervos que te amen, Padre, que te amemos en espíritu y verdad como tú esperas. Y que tú seas nuestra prioridad, Padre. Que tú seas el que reciba toda la honra y toda la gloria, Padre. Mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y aquel, Señor, que viene ante ti, que tú conoces. Aquel que te reconoce y que te da toda alabanza y toda adoración, Señor. Que tú recibas como lo has hecho, ¿verdad?, con esta mujer, Señor. Gracias te damos. Y que si no lo estamos haciendo, Señor, que lo hagamos para que tú seas exaltado y alabado como mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a